Yo les voy a hablar sobre la historia del amor más grande. La historia del amor más grande. Y quiero empezar con un videíto por ahí que tenemos que nos va a recordar algo bastante importante. Entonces, gracias por la colaboración allá atrás. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Bueno, como pudieron observar, este es un corto video, pero que tiene una historia muy larga, ¿verdad? Es una historia profunda, una historia bastante sentida. ¿Quiénes habían visto este video con anterioridad? Bueno, veo que valió la pena colocarlo, no muchos lo habían visto. Sí, pero creo que dice mucho. Creo que es un video que dice mucho. Y hablando de historias, pues parte de nuestra historia, y la verdad con alguna, cuando digo nuestra historia estoy hablando de mi esposa y yo.
nos jactábamos un tanto de que ya pues 48 años de matrimonio y esto y lo demás, pero ¿saben? Dejé de decirlo tanto desde que miré a alguien, ¿sí? Una pareja que tiene un récord. Ellos se llaman Wei y Kishiu Asao. Ellos cumplieron 96 años, el doble de lo que nosotros tenemos. 96 años de matrimonio. Y es interesante, y dirán, pero ¿cómo así y por qué? Bueno, ellos son habitantes del sur de China, una región en donde culturalmente los niños se pueden casar entre sí y pues de hecho los padres de él adoptan a la niña para que desde su infancia puedan tener un contacto, estar cercanos y pues viven prácticamente toda la vida, tienen más de 100 años, ¿sí? Y cuando se les entrevistó, esa costumbre se llama Nongyak-chi, creo que es mejor chino, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que entrevistándoles, pues, porque pues parecen una pareja muy tierna y pues que todavía andan de la mano, entonces, ¿y cuál ha sido como el secreto? Era la pregunta. La respuesta, el respeto y que nos ayudamos siempre. Y pues son buenas historias, realmente historias en las cuales las personas perseveran en una relación, son buenas historias. A veces las relaciones se dan pues no necesariamente entre esposos, pero también se pueden dar entre hermanos, entre familiares, entre amigos. Pero para honrar esa perseverancia, a todas las personas nos agrada encontrar ejemplos, modelos que nos inspiren, que nos motiven realmente a tener buenas relaciones con los demás. Vale la pena el poder compartir todo este tipo de historias en donde, a pesar de las dificultades, porque estén completamente seguros que aún en los mejores matrimonios y uno amándose tanto, puede llegar Miren, yo realmente doy gracias a Dios porque si yo fuera mi esposa me había divorciado ya como 7 veces. Sí, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y en serio, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de las tensiones, de tantas situaciones que son difíciles, a veces nos defraudamos y sin embargo, pues podemos seguir adelante. Esas historias son historias que merecen ser contadas y pues con muchísima mayor razón es imperativo recordar la historia más grande o del más grande amor que la humanidad registra. Jesús nos ha amado tanto que a pesar de nuestras frecuentes ofensas, ¿hay alguien aquí que haya ofendido al Señor? ¿Alguien? Alguien que inclusive después de haber sido cristiano haya metido la pata y nuevamente haya ofendido otra vez al Señor. A pesar de nuestras frecuentes ofensas, lo entregó todo a cambio de nuestra felicidad eterna. Y yo creo que si nosotros somos conscientes de cuánto te ama Dios a ti, de cuánto me ama Dios a mí, de que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras limitaciones, de nuestras equivocaciones, de nuestras ofensas, a pesar de todo ello, su amor hacia nosotros no mengua, no se desgasta, no se deteriora, Él no se da por vencido, Él sigue insistiendo en tener un lugar en nuestra vida, un lugar en nuestro corazón. Yo creo que todo ello es suficiente razón para levantar una oración al cielo y decirle: amado Jesús, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Señor, porque cuando estábamos lejos de ti, completamente ausentes, desconociendo, Señor, quizás de tu amor, Señor, tú viniste a nuestras vidas, irrumpiste en ellas, Señor, con el propósito de mostrarnos, Señor, de una manera en que pudiésemos comprender cuánto nos amabas, Señor. Y hoy que nosotros, la mayoría aquí, tenemos el privilegio de tener una relación contigo, Señor, no podemos menos que decirte, Señor, cuán agradecidos estamos. Gracias, Señor, por la fidelidad de tu amor. Gracias, Señor, por el cumplimiento de tus promesas, Señor. Gracias porque tus palabras, Señor, son sí, son amén, Señor. Porque de múltiples maneras, Señor, nos muestras cuán importantes somos para ti. A veces, Señor, nosotros cometemos errores, Señor, a veces por ignorancia, a veces por negligencia, Señor, a veces premeditadamente, Dios, a sabiendas de que estamos hiriendo tu corazón y sin embargo insistimos, Señor.
Pero Dios, este sea el momento, Dios, para decirte, primeramente, perdónanos, Señor, por nuestras equivocaciones, pero también, Señor, gracias, Señor, por no dejar de amarnos, por insistir, Señor, en tenernos en tu corazón. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Épocas de Navidad, temporadas de Navidad. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, disfrutando de alguna manera hoy en día. Bueno, bien sabemos nosotros que pues no todo el mundo celebra la Navidad, ¿no? Realmente pues gran parte del mundo pues no la celebra siquiera, ¿verdad? No conoce de Jesús, no conoce del amor de Dios que Jesús representa, desafortunadamente para ellos. Pero también hay que ser conscientes, hermanos, de que hay lugares en donde se celebra la Navidad, pero desafortunadamente no se tiene muy claro cuál es el mensaje de la Navidad. Sí, es interesante, pero hay muchos lugares en donde la Navidad que se celebra realmente no tiene nada que ver con Jesús. Es más bien como que una serie de actividades que se hacen aprovechando el tiempo libre, las vacaciones, que de pronto vienen a visitarnos las primas y entonces hay que gastarlas. Son tiempos en donde de pronto caemos en ese, diríamos nosotros, en esa peste del consumismo, y entonces pues todo el mundo anda de un lado para otro, los almacenes a reventar, etcétera, etcétera. Aun cuando, bueno, nosotros sabemos que este año, por lo menos en Bogotá y algunos lugares del país, las cosas se hicieron un poco más difíciles, ¿verdad?, para los comerciantes, etcétera. Pero sí, son tiempos inclusive en donde algunas personas aprovechan o desaprovechan mejor el tiempo. Desaprovechan el tiempo. ¿Por qué? Porque se dedican a malgastar los recursos, y el tiempo es un recurso no renovable en realidad, sí, pero sí malgastan el tiempo. Y pues yo diría muy chévere por algunas de las cosas que en Navidad se hacen. Qué bueno poder tener comunión con los familiares, con los amigos, tener tiempos juntos. No le veo nada malo, hermanos, a comer con moderación. Sí, cosas ricas y etcétera, etcétera. Claro que todo eso no está mal. No está mal. Pero hermanos, esa es una manera en cómo podríamos estar celebrando una Navidad completamente ausentes del Señor. Y quiero decirles, hermanos, la verdad. La Navidad cristiana pues no tiene nada que ver con un señor llamado Papá Noel, ni tiene que ver nada con muchas de las cosas que se hacen o que la gente realmente hace, pero completamente ausentes del mensaje, del verdadero mensaje de la Navidad. ¿Cuántos saben, hermanos, que realmente la Navidad es un tiempo especial, un tiempo de bienaventuranza para recordar lo que el Señor ha hecho? Tiempos en los cuales nosotros deberíamos primeramente estar personalmente buscando reconciliarnos con Dios, pero también reconciliándonos con otros y procurando porque las personas entre sí sean reconciliadas. Bienaventurados los hombres que de buena voluntad están entendiendo que ese sí es el mensaje, que es a eso a lo que nos debemos dedicar. Y claro, hermanos, a veces estamos tan embotados en las cosas que tienen que ver con las prácticas religiosas y todo ese rollo, que se nos olvida cuál es el verdadero tema de la Navidad. Déjenme comentarles un poquito algo, y es que soy producto de un hogar separado en la casa de mi padre, la familia de la abuela materna. Allá celebraban la Navidad con bombos, platillos y con todo, la verdad. Yo recuerdo que una casa grande tenía un patio más grande que este espacio, claro, y la mitad del patio era el pesebre, ¿verdad? Y pues, bueno, realmente no se hacía árbol, pero sí, eso con pesebre teníamos, porque era con todos los animales habidos y por haber. Sí, yo no sé qué pronto que hacían pingüinos allá, pero de todo había. Sí, en ese pesebre había de todo. Y pues la verdad, lo preparábamos con mucha anticipación. Eso era todo un paseo, ir por la lama y los quiches y todo el cuento para poder armar eso. Y lo armábamos, y como les digo, con todos los fierros. Eso era tremendo, el pesebre. Y pues también, pues honrábamos como que el don que Dios nos dio, el don familiar. Y entonces los villancicos, eso era con tiple, guitarra, bandola, eso era con panderetas, con maracas, con de todo.
Y interesantemente yo tocaba el pajarito. No sé si ustedes saben que es un pajarito lleno de agua, ¿no es cierto? Y que ese era mi instrumento. Sí, pues yo estaba muy pequeño, ¿verdad? No, sí, yo sé que aquí hay algunos de qué está hablando, pero bueno, sí, y cantábamos muy bien los villancicos y sí, había, teníamos, diríamos, y hacíamos la novena. Claro, por supuesto. Si dulce Jesús mío, mi niño adorado, eso nos las sabíamos todas, ¿verdad? Y muy juiciosos con eso. Lástima, verdaderamente lástima, que aun cuando sí habían regalos, porque pues nuestros tíos, un tío y una tía que eran los únicos que tenía, porque el otro era loquito y ese no aportaba nada, pero esos dos realmente sí nos daban regalitos y era muy chévere, porque pues no habíamos muchos regalos nosotros en la Navidad, pues mis hermanos mayores y yo, nosotros tres. Bueno, para de ahí para abajo, para las hijas de mi papá sí habían regalos, pero para nosotros no, porque los bastardos éramos nosotros, aunque éramos los mayores. Pero bueno, ellos tenían la generosidad de darnos regalos y todo. No, era un buen tiempo. Yo de mis recuerdos más antiguos, recuerdo el tiempo de Navidad en la casa de mi abuela materna. Y puedo recordar eso con cierta gratitud en mi corazón, en realidad, para con toda esta familia. Lástima que no hubiera nadie nacido de nuevo en ese lugar. Solo faltaba eso. Alguien que pudiera compartir realmente el mensaje apropiado en cuanto a Jesús. Bueno, por el lado de mi abuela materna, pues la cosa era bien diferente, pero bien diferente, porque solamente era mi abuela materna, mi mamá y su hermano. La familia no era nada más, ¿sí? Mi tío se fue a vivir a los Estados Unidos desde que era mucho tiempo atrás. Bueno, de hecho mi abuela murió allá, pero después de vivir como 40 años, pero el punto es que era la única cristiana de la familia, mi abuela materna, la única cristiana. Lamentablemente, hermanos, nunca tampoco abrió su boca para decirnos a nosotros, sus nietos, lo que ella ya sabía, lo que ella ya conocía. Tenía un geniecito mi abuela. Era brava la abuela. Y realmente cuando hizo muchas buenas cosas por nosotros, pues nos cuidó por un tiempo. Y eso sí nos cuidó. Todavía me duelen los cocotazos de mi abuela. pero esa partecita realmente no, en eso falló. Y yo me pregunto, hermanos, nosotros que seguramente hemos tenido y cada uno aquí tiene su propia historia, ¿cómo vive la Navidad? Cada uno aquí, ¿cómo vive su Navidad? ¿Sí? Seguramente aquí hay personas, hermanos, que hacen arbolito y pesebre y también compran y reparten regalos y todo lo demás. Y ¿saben? Está bien. Hay personas que consideran de que eso no está bien, de que eso es pagano, de que eso es idólatra y de que eso y que lo otro y que sí, y entonces tienen un concepto diferente. Pero quiero decirles, hermanos, con árbol, sin árbol, con pesebre, sin pesebre, hermano, esos son adornos, las campanas son adornos, hermanos, los bastones son adornos. Realmente, hermanos, no somos más o menos salvos por hacer no pesebres. Realmente no tiene nada que ver. Si nosotros sentimos que esto de alguna manera pues nos ayuda a tener tiempos juntos, familiares, etcétera, etcétera, pues yo no tengo problema con eso, al menos yo, no sé si ustedes, pero yo no tengo problema con eso. Y siquiera. Pero si no, pues también. Lo importante, hermanos, es que podamos nosotros tener claro el mensaje de la Navidad. Porque es una historia que merece ser contada, que necesita ser contada. Y saben, yo voy a contarla hoy. Voy a abusar de su paciencia y voy a contar una historia que ustedes ya todos conocen. Pero a veces vale la pena recontarla. A veces vale la pena que como que nosotros nos aterricemos en ella, porque ¿saben? Suele suceder que a veces como que contamos un capítulo y nos quedamos en el capítulo del nacimiento y solamente eso. Pero es mucho más que el capítulo del nacimiento. Hermanos, nosotros no nos queremos quedar como en el 20 de julio, hermano, adorando al niño Dios, sin considerar que el niño creció, hermanos, y maduró.
y ofreció su vida y murió, la entregó y ascendió al cielo y todo lo demás. La historia no se detuvo ahí. Entonces es muy importante que contemos la historia, pero la historia completa. Voy a tratar de hacerlo de una manera breve. Y pues lo primero que vale la pena que nosotros recordemos es que Jesús es el Dios eterno. ¿Jesús es qué? El Dios eterno. Y nosotros tenemos la oportunidad de que cada vez que estamos en este lugar lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús sigue siendo el mismo. Y qué bueno que nosotros lo podemos recordar y recordar esta cita que creo todos en alguna medida hemos leído, y en esta versión me gusta bastante porque pues nos sabemos quizás de memoria la Reina Valera, pero me gusta esta versión que dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Yo creo que esto es maravilloso, pero no termina ahí. Vamos a saltar hasta el versículo 14. Y ese verbo se hizo carne, decía la Reina Valera. Dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Estaba lleno de qué? De amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Hay alguna duda de quién se está hablando aquí? ¿Hay alguna duda de que, pues por supuesto, el amado Juan, apóstol de Jesucristo, está hablando precisamente de él, del Señor mismo? ¿Hay alguna duda? Creo que no hay ninguna. Ahora, lo que pasa es que en nuestro cerebro, que desafortunadamente es muy poderoso, pero está muy limitado, a veces nos cuesta entender algunas cosas, algunos misterios que tienen que ver con Dios, con su naturaleza y pues por supuesto también con su encarnación. Eso es algo que nos cuesta. ¿Cómo ese Dios grande, poderoso, realmente viene a ser parte de nosotros? Toma una naturaleza humana para estar con nosotros. ¿Saben? A veces estamos nosotros leyendo los evangelios y en los evangelios encontramos cosas que quizás las hayamos leído muchísimas veces, pero nos siguen poniendo a pensar. Pasajes en los evangelios, como por ejemplo ese pasaje de Lucas 1 que narra precisamente lo que tiene que ver con esta venida del Señor Jesús, el Dios eterno. Dice allí en Lucas capítulo 1, el verso 26 en adelante, dice que cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, ¿cómo estaba María? Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo es que estaba María? Confusa y perturbada. ¿Saben qué? En muchas ocasiones nosotros también estamos como que confusos y perturbados, ¿verdad? Pero qué rollo. Bueno, lo podemos entender. Lo podemos entender nosotros si nos colocamos en los zapatos de ella, ¿sí? Pero ¿cómo así? Muy favorecida, saliendo embarazada sin haberme, estaba desposada, pero no estaba realmente o completamente casada, por decir algo, ¿verdad? Y el concebir, el tener un hijo en esas condiciones, el estar embarazada, pues no era precisamente algo para aplaudir en esa sociedad, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían con estas mujeres que pues obviamente se suponía que habían caído en el pecado de fornicación, adulterio antes de? ¿Qué se suponía? Morir apedreadas además,
¿no es cierto? Entonces, esto no era como que muy favorecida, ¿no? Si no, ¿sabes qué? Yo dejo pasar ese baloto, ¿no? Pues hubiera sido algo que se hubiera podido haber pensado, ¿no? Pero no. Aquí está hablando de que Él sería muy grande, lo llamarían Altísimo, que tendría el trono de David, que reinaría para siempre, su reino no tendría fin. Bueno, todas estas cosas que aquí se afirman realmente en este texto, pues dan que pensar, dan que pensar. Hay muchos misterios realmente que nosotros no logramos comprender del todo, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con su reino, que como antes decía, son la naturaleza, la esencia misma de Dios. ¿Y cómo nosotros con mentes finitas podemos pretender entender la mente infinita de Dios, la naturaleza de Dios, el que nos creó? ¿Cómo podemos hacer eso? Es imposible. Realmente, miren, lo que Dios ha tenido a bien revelarnos es lo que nosotros podemos conocer de Dios. Ahora, nosotros sabemos, como dice por ahí el libro de Hebreos, que en el pasado Dios se reveló a los patriarcas, a nuestros padres, por los profetas. Sí, claro, nosotros sabemos eso. Y dice también allí la Escritura, pero que en estos postreros días se nos ha revelado a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien a sí mismo hizo el universo. Entonces nosotros entendemos claro, esta revelación es una revelación poderosa. Pero saben, a veces realmente la limitación para recibir todo lo que Dios nos quiere revelar está en nosotros mismos. Sencillamente porque no podemos admitir que Dios pueda hacer cosas que nosotros no podemos comprender. Casi que tenemos que entender todo lo que Dios hace para admitirlo. Y pues por supuesto, así no llegamos muy lejos. Fallamos en nuestra capacidad para asimilar. Pero la verdad es que Jesús, aunque no lo entendamos, el misterio de la Trinidad, Jesús es Dios. Jesús es Dios. No solamente es el Hijo de Dios, es Dios, el Hijo. Y es importante que nosotros entendamos esto. Entonces tenemos que partir de ahí. Realmente esta historia, la historia de la Navidad, tiene que identificarnos primeramente con el protagonista de la historia. Y el protagonista de la historia se llama Jesús. Jesús, el Dios eterno. Muy importante que nosotros tengamos claro esto, pero también es muy importante que tomemos en cuenta, bueno, esto es parte de lo que decíamos ahora de María, porque pues ¿cuántos saben que las vírgenes no suelen tener hijos? Yo soy virgen, claro, ¿y cómo va a ser esto? Ahora, piensen por un momento esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Mire, nosotros realmente tenemos muchos problemas con estos versículos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos problemas con estos versículos? Porque nos es difícil nosotros entender cómo puede, y estamos en la época, diríamos nosotros, de la inseminación artificial y de in vitro y todo ese rollo, ¿sí? Pero nosotros nos queda difícil comprender cómo pueda reproducirse una naturaleza santa. Porque sí, hay una gran diferencia entre un nacimiento, una procreación física y algo espiritual como es de lo que nosotros estamos aquí hablando. Pero vamos a hablar de este segundo capítulo, que decidió entonces Jesús venir al mundo. Filipenses 2, del 5 al 7, nos recuerda ese misterio y narrado directamente por el apóstol Pablo. Dice él en Filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios o que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Yo confesar que esta es una de mis lecturas favoritas. Esto es uno de los pasajes de la Biblia que a mí más me impactan, más me impresionan, porque están hablando del precio que Dios pagó para nuestra redención. Ahora, a veces
es como muy ligeramente revelado, pero podemos profundizar en esto. Dice aquí, aunque era Dios, Él era Dios y Dios no nos extraña, hace cosas sorprendentes. ¿Y aquí qué fue lo que Él hizo? Pues yo sé que esto es un poquito difícil de imaginar, pero les voy a invitar a que conmigo imaginemos, ¿sí?, lo que sucedió. Pensemos en que el hombre había caído en desgracia, había caído en el pecado y pues por supuesto ahora tenía que asumir las consecuencias del pecado. Pensemos por un momento allí en el cielo, después de la caída, están reunidos pues todos los que seguramente habrían de estar reunidos. Pensemos nosotros en los ángeles, en los serafines, los querubines, todos los demás, y pues por supuesto la Trinidad, allí todos congregados, y pues viene la situación. Es sabido que la paga del pecado es la muerte, y el precio hay que pagarlo. Y me imagino yo, pues los ángeles con lágrimas de tristeza en su rostro, con las caras así, y ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad de alguna cosa? Definitivamente, no solamente el hombre, la raza humana completa va a tener que vivir con la consecuencia de ese primer pecado y la muerte eterna, porque pues a eso fue a lo que fueron condenados con su desobediencia. Pero en medio de todo esto, Dios no se inmutó, no se intranquilizó, no trató de pensar en una opción de último momento. No, nada de esto. Realmente sí, la paga del pecado es la muerte. Alguien tendría que pagar, que cubrir la deuda eternamente. Y pues por supuesto, pues no tenía sentido que un hombre muriera por otro, porque pues igual de pecadores ambos. Entonces esa redención no podría ser dada por otro pecador igual. Tendría que ser con alguien o por parte de alguien que tuviese una naturaleza santa. Y cuando vino la pregunta, ¿quién pagará el precio?, Jesús dio un paso adelante y dijo, yo lo haré, yo pagaré el precio. Es difícil para nosotros imaginarlo, pero eso fue la decisión que el Señor Jesús en su momento tomó. Eso obviamente tenía grandes implicaciones. Y me gusta como dice aquí la historia. Él, aunque era Dios, no consideró, es decir, no reflexionó, no evaluó, no se puso a pensar, como que no le dio muchas largas a ese tema, a ese asunto, sino que tomó una decisión rápida. La raza humana necesitaba urgentemente ayuda. Y sabe, Jesús tomó la decisión y lo hizo rápidamente. Mientras estuvo entre nosotros, Jesús mostró un corazón compasivo hacia aquellas ovejas que andaban sin pastor, hacia Jerusalén y lloró por ellas, hacia las personas que estaban enfermas y necesitadas. Él sentía compasión, pero también la compasión es una característica de Dios. Siempre ha habido compasión en el corazón de Jesús y por eso tomó esa decisión. Yo voy. Él no consideró, y dice aquí que no consideró el ser igual a Dios, es decir, el privilegio que se disfrutaba allí en el cielo, de recibir toda la alabanza, la adoración que merecía. Él no consideró todo eso, en donde su voluntad se hace por encima de todas las cosas, en donde su poder es completo, pero no consideró eso como algo a qué aferrarse. Él no se agarró a eso, algo tan importante. Y fíjense, él no discutió, no se excusó, no se disculpó, no argumentó, no dijo algo como, ¿saben qué? Pues a mí me gustaría de pronto como ir por allá, pero es que acuérdense que yo soy Dios, ¿no? Y pues ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a descender así debajo?
No, pues que algún otro vienen a ver, un voluntario. No, no, no. Él tomó la iniciativa, él no puso reparos para bajar a este mundo y hacer lo que era necesario hacer. Hermanos, y eso contrasta muchísimo, ¿saben con quién? Con nosotros. Contrasta mucho. ¿Por qué? Porque con cuánta facilidad, hermanos, nosotros nos aferramos a las cosas. Con cuánta facilidad nosotros nos aferramos a los proyectos, a las motivaciones, a los puestos, a las personas, a tanta cosa. A las mascotas. Nos aferramos a tantas cosas, hermanos. ¿Verdad? Las posiciones, ¿cuánto cuesta soltar? Nos cuesta muchísimo. Y hay ocasiones en que Dios mismo nos está diciendo, ¿sabes qué? Lo más conveniente es que lo dejes ir, que lo dejes pasar, suéltalo, suéltalo. Y ahí sí, como decía mi abuelita, la evangélica, es que se agarran estos muchachos de una pared vomitada, decía la viejita. Se pegan de un avión fallando, decía mi hermano, que también en paz descansa. Bueno, en la presencia de Dios está. Pero de verdad, a veces nos agarramos de cosas que lo único que están haciendo es trayendo daño a nuestra propia vida. Y Dios nos lo advierte. Dios nos dice, suelte eso. Pero llega un momento en que eso que no hemos querido soltar se suelta solo. Muchas veces aquella persona a la que nos hemos aferrado, sencillamente ahora nos está zafando. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no observé la traición que venía encima? Que estas personas que me acompañaban, que me aplaudían, que realmente yo creía estaban cercanas a mí, realmente eso era adulación, eso realmente era una farsa. ¿Por qué no me di cuenta de antes? ¿Por qué no pude tener la sabiduría, el discernimiento para comprender de que todo lo que había detrás de esto realmente era un engaño? Pude haber tomado una mejor decisión antes, pero no escuché. No presté atención a lo que de una y otra manera Dios me estaba diciendo. ¿Por qué no le entregué eso a Dios cuando me lo pidió? Y ¿saben una cosa que yo he aprendido, hermanos, a través de los años de la mano del Señor? Es que Dios realmente no nos pide algo si no tiene interés en darnos algo mejor después. Pero a veces nos conformamos, nos aferramos a estas cosas, aunque son dañinas, cuando Dios realmente lo que quiere es llenar nuestra vida vacía de cosas que valen la pena. Eso es lo que nosotros hacemos, pero no. Jesús no es así. Jesús no consideró, Jesús no se aferró. Jesús renunció, es lo que dice aquí, o se despojó, como dice en Reina Valera. Jesús se despojó de todo, siendo Dios, se despojó de toda su investidura de poder, se despojó de todo, se vació a sí mismo en realidad, de todo lo que poseía como Dios. A todo eso renunció. Los niños suelen jugar a los superhéroes, ¿verdad? Pues en mi época se jugaba Superman, Batman, bueno, y claro, Robin, no faltaba, pero también estaba Aquaman, sí, y Linterna Verde, y bueno, habían otros cuantos, no eran tantos, en realidad no eran tantos, pero ahora, como dice la Biblia, la maldad se ha multiplicado tanto, ¿verdad? Que empezaron a aparecer otros del Chapulín Colorado, ¿verdad? Ya entonces vino Marvel con toda su serie ¿verdad? Y eso hay de todos los colores, ¿verdad? Y eso, todos tienen unas tremendas habilidades para hacer una cosa y otra. Entonces nosotros vemos ahí, sí, hay unos que son increíbles. Pero claro, para combatir a los malos. Y los malos también tienen unos tremendos superpoderes, ¿verdad? Y esos superpoderes, pues, por supuesto, son para hacer daño, para hacer el mal. ¿Sí? ¿O no? El Hombre Araña también creo que era de mi época. Sí. No, ahora hay un poco de estos héroes que me toca preguntarle a mi esposa, porque ella sí se lo sabe todos. Sí, ella sí seguidora de Marvel, yo pocón.
Sí, pero ella sabe. Hay uno que es, yo no sé cómo se llama ese man, pero el tema es que tiene una armadura autoajustable, ¿sí? Que llega y se arma todo eso y entonces ahora queda investido de poder. ¿Cómo se llama ese? Iron Man. No es Iron Man, es Iron Man. Ah, ok. Iron Man, ¿sí? A mí me parece interesante ese porque ese queda investido de tal poder que, mejor dicho, ese man es, es como un robot, ¿no? Con eso puede hacer cuanta cosa se le ocurre. Ese man, con eso queda armado hasta los dientes. Pero hermano, en el caso de Jesús, Él hizo todo lo contrario. Él se despojó de su investidura, Él se despojó de todo ese poder que como Dios tenía. Él se despojó de todo y se despojó de todo para hacerse uno igual a nosotros, uno como nosotros. Alguien que realmente sí pudiera ayudarnos en nuestra condición caída. Qué enorme diferencia la de Jesús. Lo tenía todo, pero lo abandonó todo. No se aferró a nada, no consideró, no miró. Realmente, su amor le motivó a hacer todo lo que se necesitaba hacer. Muy rápidamente Él dijo, yo voy, y vino. Hermanos, hay decisiones que no se pueden posponer. Hay aquí algunos que a veces hemos sido especialistas en posponer decisiones que debimos haber tomado antes. Pero hay decisiones que no se pueden posponer. La raza humana necesitaba ayuda y Dios, a través de Jesucristo, nos la dio. Y yo creo que eso es de lo más grande y maravilloso que nosotros podemos experimentar. Y dice allí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Y qué dice allí? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Nació como un ser humano con todas sus limitaciones. Y piensen esto, siendo Dios, pues pudo haber nacido en un palacio, hermanos, pero decidió nacer en un pesebre. Pudo haber nacido de una familia real de sangre azul, si es que eso existe, pero algo así, por lo menos con buenos apellidos, hermanos. Pero no, una humilde familia, naciendo en un pesebre. Y pues por lo menos de una, diríamos nosotros, de una tribu, de una nación, pues en alguna manera reconocida, pero no una nación esclavizada. Una nación en donde todos siervos, esclavos. Realmente descendió hasta lo más bajo. Y quiero decirles, hermanos, eso sí es verdadero amor. Las personas a menudo, hermanos, nos desgastamos tratando de decirles a los demás cuánto les amamos. Y utilizamos toda serie de palabras floridas y bonitas para comunicar nuestro sentimiento, ¿verdad? Eso nos dejamos venir en prosa o en poesía, como sea, pero tratamos de alguna manera de comunicar nuestros profundos sentimientos y hasta canciones hacemos y todo eso, ¿verdad? Para todo, pero ¿saben? Jesús no necesitó decir tanto. Jesús, la palabra, se encarnó. Hizo lo que era necesario hacer. Era eso lo que era necesario hacer. Se hizo carne, se humilló hasta lo sumo. Es increíble lo que Él hizo. Cómo el creador del universo adopta una forma humana para redimirnos y para enseñarnos a vivir como debemos vivir los hijos de Dios. Realmente esto es extraordinario. Él dijo, sí, voy a la tierra, yo voy a ir. Y voy a ir en las condiciones en que todo ser humano nace y vive. Voy a estar en el vientre de una mujer por 9 meses. Y voy a salir de ese cuerpo. Y voy a ser tan necesitado como cualquier otro. Y claro, nosotros sabemos que, y lo mencioné, la concepción fue sobrenatural y milagrosa. Y difícil de entender quizás para nosotros. Pero así fue como Él decidió hacerlo. Pero más allá de esta humillación,
de hacerse un esclavo, convertirse en un ser humano. Fíjense lo que sigue diciendo este mismo pasaje de la Escritura. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hermanos, Jesús entregó su vida por ti y por mí. Él, por supuesto, nació, creció, modeló un estilo de vida santo, perfecto, pero también murió. Él fue a una cruz y se humilló. Claro que sí, ahí habla de eso. Se humilló más que ningún otro, porque nadie ha descendido desde tan arriba hasta tan abajo, nadie hace eso, pero Él lo hizo. Y antes hablamos de las limitaciones, hermanos, todas las limitaciones. Él padeció, vivió todas las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Tuvo hambre, tuvo sed, fue necesario que le cambiaran los pañales, todo, hermanos. Y pues por supuesto, experimentó el menosprecio, experimentó la tristeza, la traición, el dolor, el llanto. Claro, también estoy seguro de que hubo momentos en los cuales reía, y seguramente a carcajadas, con toda la libertad que puede usted imaginar que puede reír una persona con una conciencia limpia, ¿verdad? Pero todas las emociones de los seres humanos, Él las experimentó. Todo Él se humilló a ese punto. Se humilló. Y saben, hermanos, cuando digo se humilló, realmente no puedo dejar de pensar en cuánto nos cuesta a nosotros los seres humanos pasar por esa experiencia de humillarnos. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Tenemos un conflicto con alguien y ¿qué es lo que solemos hacer? Que venga, que me pida perdón, ¿sí? Esa es como la actitud, ¿verdad? ¿Sí? Que ni de fundas, ni de riesgos, que yo vaya y le diga, me muero. Es decir, unas actitudes que nosotros tenemos que son frecuentes, lamentablemente, de que nuestra soberbia, prepotencia nos cuesta admitir que nos equivocamos, que herimos, que sí, a veces aún siendo conscientes de que metimos la pata, nos cuesta humillarnos. Nos cuesta demasiado humillarnos. Pero Jesús, que no había cometido ningún error, Él se humilló y vino al mundo. Vino al mundo, hermanos, a perdonarnos antes de que le pidiéramos perdón. Es increíble lo que nosotros podemos encontrar ahí. Pero no solamente Él se humilló, aquí también está diciendo que Él obedeció, que Jesús obedeció. Hermanos, yo creo que hay dos enemigos que nosotros, las personas tenemos, los seres humanos tenemos, y que son enemigos muy duros. El uno tiene que ver con humillarse y el otro tiene que ver con obedecer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? A veces pues, la Biblia dice de que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Hermanos, parece ser que todos nosotros somos muchachos eternos. Sí, porque siempre andamos en unas manifestaciones de rebeldía, de que nos cuesta someternos, nos cuesta obedecer, luchamos con todo eso, hermanos. Y los que somos padres, o en mi caso abuelos, ya sabemos que en muchas ocasiones quizás, como hicimos nosotros con nuestros padres, tenemos que reconocer, ¿verdad? En muchísimas ocasiones nosotros de buena voluntad, con las mejores intenciones, pues damos unas ciertas instrucciones que son buenas instrucciones y que de pronto las estamos dando de buena manera a nuestros hijos. Les damos las instrucciones. Pero ellos sencillamente, pues no, argumentan que no pueden cuando en realidad no quieren hacerlas, llevarlas a cabo. A veces la verdad es que diríamos nosotros, parece ser que escucharan, pero a la final y al postre pues tampoco obedecen, ¿sí? Y pues realmente son manifestaciones de desobediencia de alguna manera y luchamos con eso, ¿sí? Yo creo que todos los que hemos sido padres
hemos luchado con esta partecita de nuestros hijos. Y entonces, como antes dije, tenemos una memoria frágil porque vemos lo que está sucediendo, pero no nos acordábamos cómo sucedía con nosotros, ¿verdad? Yo era un rebelde sin causa, eso sí lo puedo admitir. Rebelde a morir. Pero nos vuela la piedra con los chinos cuando no deciden, sabiendo que le estamos diciendo eso es por su bien. Es por su bien, pero no, a ellos les cuesta admitir que hay otras posibilidades que ellos no han visto, admitir de que no saben, que no tienen todas las respuestas, ¿sí? Porque eso sí, hoy en día son tremendos, ¿verdad? Bueno, y salió mi esposa, pero bueno, yo voy a ignorar que salió, porque eso me acuerda de mi nieto. Es que yo no puedo hablar de mis nietos porque si quiero tener a mi esposa disgustada, hable de mis nietos, pero va a tener que hablar del mayorcito. Sí, él es un niño muy lindo, él es muy querido, no me haga señas allá. Ya me está diciendo que voy a hablar del mayorcito porque él es muy querido y tiene 20 años. Y lo acabamos de despedir porque estuvo un tiempo con nosotros mientras terminaba sus estudios, antes de viajar también. Pero el tema es, yo me puedo recordar cuando él estaba más pequeño, y pues sus padres consideraban de que la manera de pronto de infligir el castigo que él necesitaba era suprimiéndole el uso del computador. Hermanitos, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, más o menos, ¿sí? Porque si querían ver Bobo Bravo, ahí era, ¿sí? Ese hombre se salía de la ropa con el tema, ¿verdad? ¿Y para qué? Eso sí, argumentaba, manifestaba su oposición a través de miradas, todo lo demás, y empezaba a decir y una cosa y la otra y no lo callaba nadie. Tremendo, un argumentador de miedo para que le levantaran el castigo, ¿sí? Y quiero decirles, hermanos, que muchas veces por físico desgaste ganó las batallas. Sus padres tuvieron que decir, sí, vaya, está bien, vaya, sí, porque no, es que insoportable, hermanos, eso es como una piedra en un zapato, hermano, una cosa inaguantable el pelado, sí. Me imagino que a ustedes no les ha pasado eso, ¿no? Ah, bueno, menos mal. Pero hermanos, déjenme decirle que lo más vergonzoso de todo es que nos suele pasar a nosotros también como adultos. Nos suele pasar a nosotros como adultos, que también resistimos la autoridad, que también, así sea Dios mismo el que nos esté diciendo y nos esté mostrando, igual nosotros no obedecemos. Y empezamos de alguna manera a decirle a Dios que hay mejores caminos. Le argumentamos a Dios, en alguna manera tratamos de manipular a Dios para que no se haga su voluntad sino la nuestra. De alguna manera tratamos de reacomodar las cosas para que Dios cambie de opinión, pero saben, hermanos, Él sigue siendo el mismo y no cambia de opinión. Y entonces, ¿saben qué? Terminamos, hermanos, está bien, sometiéndonos, pero a regañadientes, hermanos. ¿Sí? Realmente terminamos, como decían por ahí alguien, terminamos arrodillados, pero con el corazón parado, altivo, soberbio, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios porque nos toca, pero realmente disgustados con Dios. No logramos entender el propósito de Dios, por eso obedecemos de mala gana. Pero Jesús se humilló, Jesús obedeció y Jesús murió. Jesús murió. Y no murió, hermanos, así diríamos nosotros plácidamente, de pronto de muerte súbita, un infarto, algo así como que llevaderito, ¿no? No, él murió la peor de las muertes, la muerte de la cruz, ¿verdad? Que nosotros sabemos que fue todo un proceso en donde fue injustamente juzgado, donde fue insultado, escupido, abofeteado, coronado con espinas, llevado después de haberle latigado a una cruz
Y esa cruz, hermanos, era la peor de las muertes, la más vergonzosa, la más difícil, la más dura, la más tortuosa en realidad. Recordemos nosotros que las piernas en realidad estaban encogidas en la cruz. Y en ese encogimiento se oprimía el diafragma y pues por supuesto a los pulmones, y era muy difícil la respiración. Era una muerte dolorosa, una muerte lenta, la peor de las muertes, la peor que se habían imaginado. A eso fue a lo que Jesús se sometió. Y no solamente se sometió a una tortura física, a ese dolor físico. También nosotros podemos recordar que toda clase de dolores y enfermedades estuvieron sobre él. Recordemos y pensemos, hermanos, pensemos en que toda clase de cáncer, de que toda enfermedad de los órganos internos, toda enfermedad de los nervios, toda clase de problemas, la lepra, el SIDA, todas las enfermedades vinieron sobre un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús, en un momento. Pero además dice la Escritura que la paga del pecado fue sobre él. Todos los pecados habidos y por haber, todos los pecados, toda la ira, la maledicencia, toda la violencia, todo robo, toda mentira, todo atraco, todo homicidio, todo aborto, todo. Y todo estuvo sobre los hombros de Jesús, sobre esa cruz. Eso es parte de la historia. Y saben, nosotros podemos comprender que lo más doloroso de todo eso no fue llevar tan inmensa carga, sino la experiencia de Jesús, que siempre estuvo íntimamente ligado al corazón del Padre. La experiencia de ver el abandono de su Padre, porque un Dios puro y santo no podía soportar tanta maldad y escondió de él su rostro. Y de ahí las palabras de Jesús sobre la cruz. Lama lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las cosas que vivió Jesús. Todo eso lo vivió Jesús. Y nosotros debemos entender todo esto. Entender, hermanos, que una temporada, una época de Navidad es mucho más que una feria de precios. Es mucho más que algo que nosotros vemos está sucediendo en el mundo hoy, en donde la gente corre de un lado para otro, preocupada por sus propios problemas, por sus propias motivaciones, por sus deseos, en sus anhelos y demás cosas, pero sin tomar conciencia de lo que realmente estamos recordando. A veces, hermanos, somos víctimas de las buenas promociones publicitarias y resultamos metidos en cosas que ni nos habíamos imaginado. Y claro, yo considero aquí de que no hay personas que estén, ojalá todavía, celebrando la Navidad con, no sé, con licor y pólvora y desorden y inmoralidades y cosas de ese tipo. Espero que no sea el caso. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que realmente el mensaje de la Navidad, lo que hoy estamos tratando de recordar y que ojalá estemos repitiendo, es un mensaje que se inició en el más remoto pasado. Se inició en el cielo, en un lugar en donde alguien dijo: yo iré, yo pagaré ese precio. Que todo empezó allí, cuando se tomó la decisión de un Mesías, cuando Jesús mismo consideró de que valía la pena venir al mundo a morir para rescatar a toda la humanidad. Y estas cosas se cumplieron cuando Jesús vino. ¿Y qué es lo que se celebra para esta temporada? Cuando Jesús vino a nacer de una manera humilde en un pesebre, pero que eso también se selló sobre una cruz. Es importante que nosotros entendamos el mensaje. Esa cruz en donde Él padeció y murió por nuestros pecados. Pero hermanos, cuán importante es que nosotros también entendamos que la historia no termina
allí. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de entre los muertos y Jesús vive ahora. Y Jesús recibió el máximo honor. Y que nosotros podamos tener esto muy claro. Dice la Escritura, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, el Señor Jesús no consideró, no se aferró, se despojó, nació, vivió y murió, pero resucitó de entre los muertos, hermanos. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, como dice la Reina Valera, al máximo pedestal, al lugar que le corresponde a Él. En ese lugar hoy se encuentra. Hermanos, Dios recompensa con justicia, y más que con justicia, con muchísima generosidad a aquellos que verdaderamente se humillan delante de Él. Porque al que se humilla, Dios le exalta. Al que le entrega, Dios le da. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? La experiencia de recibir de un Dios maravilloso, con un corazón compasivo, cosas que nosotros no merecemos. Sí, Él sabe todas las cosas. Y le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Perdón, le pregunto, ¿pero a usted le gusta su nombre? ¿Sí? ¿Le gusta su nombre? A mí me encanta el mío. Sí, a mí me encanta el mío. Ricardo me llaman. Ricardo, ¿saben qué significa Ricardo? ¿No? Significa rey fuerte y valiente. Eso significa Ricardo. Pero ¿saben? Ese nombre es lindo, maravilloso, me gusta que me llamen. Sí, pero se queda chiquitico, eso no es nada, hermanos. Porque Jesús de Nazaret tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y delante de su nombre se dobla toda rodilla, en todas partes, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en todas partes, toda rodilla se dobla. Hermanos, delante de ese nombre, todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual, todo ser humano, todo cuanto existe, realmente tiene que ponerse de rodillas delante del nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús existe toda potestad, toda autoridad. En el nombre de Jesús, aún los demonios tienen que huir. En el nombre de Jesús, toda fortaleza es derribada en el nombre de Jesús. Tremendo nombre. Y es el nombre, hermanos, que nosotros podemos invocar. ¿Hay aquí alguna persona que sea de Jesús? ¿Alguien aquí es de Jesús? Ese es el nombre que tú puedes exhibir, que tú puedes pronunciar, que tú puedes declarar, para que ciertamente todo enemigo sea derrotado. Todo aquello que ha enfilado armas en contra tuya realmente va a ser derrotado, porque en el nombre de Jesús existe toda potestad, toda potestad. Dios lo elevó. Dios elevó a Jesús. Dios le dio ese nombre. Pero algo muy importante, y para terminar, dice aquí, y para que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Hermanos, sí, claro, merece un aplauso el Señor. Toda lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua que se levantó en juicio en contra de Jesús, toda lengua que ha murmurado, que se ha pronunciado en contra de Jesucristo, toda lengua. Y eso es lo más difícil. ¿Cuán difícil, dice Santiago, es domar esa lengua, no? Ay, Dios mío, pero qué lengua a veces, ¿verdad? ¿Han visto las de vaca? Yo no quiero hacer comparaciones, pero hermanos, qué bueno que toda lengua
toda lengua, todo ser creado va a reconocer: Jesucristo es el Señor. Y creo que esto es maravilloso. Dice en Lucas 1, 68 al 70, no me voy a ir mucho allí, dice: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Hay una reflexión que seguramente está en la página de la iglesia, que es un saludo de Navidad y está basada en ese versículo o en estos versículos. Pero, hermanos, lo que sí quiero recordar hoy es que la Navidad es mucho más que árboles, bulla, pesebres, luces, regalos, lechona, mucho más que eso, hermanos, mucho más que la buena comida, las reuniones familiares y todo lo demás. No, es mucho más que eso. Realmente tiene que ver con un regalo que Dios mismo nos ha hecho, y es el regalo de la salvación en la persona de Jesús. Voy a pedir si por favor podemos, los hermanos aquí de la alabanza, si me pueden acompañar, porque fue Dios el que nos dio este regalo. Y fíjense algo que a mí me parece tremendamente maravilloso, y es que Jesús, que es Dios, vino personalmente. Dios hubiera podido mandar a alguien, ¿verdad? Pero Dios se hizo carne, vino personalmente, vino Él mismo. Por eso su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Es muy importante recordarlo, que Dios está con nosotros. La historia, pienso, es importante narrarla completa. Él vino una vez, nació en Belén y volverá. Y volverá. ¿Cuántos saben que Jesús volverá? Y saben, no va a volver como un niño necesitado de todas las cosas. No va a venir de una manera de pronto un tanto callada porque pues se desató la furia del rey. No, esta vez dice la Escritura que todo ojo lo verá. Va a venir, va a irrumpir en nuestra historia. Y voy a sencillamente a leer un par de citas aquí. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor unos cuantos días, unas pocas semanas. No, para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, si llegas a ver por ahí un hermanito deprimido, que porque tiene problemas en su vida, que porque la situación está muy complicada, ¿sabes qué? Dile, esa depresión se queda aquí, pero tú vas a volar para reencontrarte con el Señor. Y esto es lo más maravilloso que vas a experimentar. Y también dice la Escritura: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero en cuanto a nosotros, eso es para los que no saben, pero en cuanto a nosotros, pero ustedes, hermanos amados, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Hermanos, cuando todo parezca tranquilo, cuando todo parezca que va a venir la gran catástrofe, pero nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y que tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos advertidos y podremos darnos cuenta y sabremos algunas cosas que los demás van a mantener ignoradas, lamentablemente. Pero nosotros vamos a conocer toda la verdad. Y así como hoy estamos confiados, hermanos, cuando vengan las épocas, los días más terribles, podemos seguir confiados, porque aquel que prometió cumplirá. Hermanos, repasamos nuestra historia completa. La historia completa dice que Jesús, el Dios eterno, se encarnó,
nació como cualquier hombre, vivió en santidad y murió para pagar por el precio de nuestro pecado, pero resucitó, ascendió al cielo y hoy salva, sana, bautiza con su Espíritu Santo y volverá para reinar eternamente. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Vamos a volver a cantar esto. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo. Colócate sobre tus pies y confiésalo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en la cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En el video inicial nosotros estuvimos dándonos cuenta de algo, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que habían unos platos rotos, nos dimos cuenta de que habían unas flores que se marchitaron, nos dimos cuenta de que había también un computador que se desconectó. ¿Saben? Es bueno recordar que el Señor Jesús vino precisamente a esto, a restaurar lo que se había roto. El Señor Jesús vino a dar vida a lo que se había marchitado, vino a conectar aquello que se había desconectado. Él vino a darnos vida abundante, a darnos una esperanza. Y qué bueno que nosotros podemos meditar en eso hoy. Hoy podemos recordar que Él vino para restaurar y sanar todo lo que se había perdido. Él vino por ti, vino por mí. Qué bueno poder hoy recordar aquel pasaje en donde los discípulos de Jesús le abordaron para decirle: Señor, lo hemos dejado todo, ¿y qué recibiremos? Y el Señor les dijo: 100 veces más recibiréis. Y sabes, Jesús es un cumplidor de promesas. No sé a qué cosa hoy tengas que decir no va más. No sé a qué cosa tengas que renunciar hoy, en este momento, en este instante, para darle a Jesús el señorío que le corresponde en tu corazón, para realmente entregarle tu vida. Quizás nunca has hecho eso, pero hoy es un buen día para que tú hagas esto de decirle: confieso que tú eres el Señor, que no hay otro Señor aparte de ti. Hoy confieso que mi vida necesita de tu mano, de tu toque, porque la he malbaratado, porque la he destruido, porque de alguna manera yo mismo la he roto. Pero Señor, hoy creo que tú puedes hacer algo por mí. Señor, haz tu obra en mí. Señor, restáurame, sáname, libérame, rompe las cadenas que me ataban, haz de mí una nueva criatura. Solamente tú puedes hacerlo. Si esa es la situación, si es lo que estás hoy viviendo, díselo a Jesús, díselo al Señor. Yo te invito a que hoy le digas, o quizás le digas nuevamente si lo hiciste en el pasado, a que levantes una oración para decirle: Señor Jesús, repite después de mí: Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú viniste al mundo por amor a mí, sé que naciste en un pesebre, sé que, Señor, entregaste tu vida en una cruz, sé que resucitaste de entre los muertos y sé que regresarás, Señor. Yo reconozco que he pecado y me arrepiento de mis pecados, y yo quiero tener una relación contigo, Señor, que sea cada vez más profunda, que sea creciendo cada día. Quiero que tu Espíritu Santo, que me ha acompañado a lo largo de este tiempo, siga haciéndolo hasta el final de mis días.
sobre esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Dios. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa fidelidad tuya, esa misericordia tuya que nos ha acompañado, Señor, hasta el día de hoy, pero que nos seguirá acompañando, porque tú eres fiel a tus palabras, Señor. Tú no nos trajiste hasta acá, Señor, para abandonarnos. Tú nos trajiste, Señor, hasta este tiempo y lugar, Señor. Pero Dios, tienes planes aún mayores para con nosotros. Y te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias, Señor, porque los próximos tiempos serán para nosotros tiempos de bendición, Señor. Porque Dios, aunque las personas corran de un lado para otro, Señor, presas de la desesperación, Señor, quizás con el vacío en sus corazones, Señor, quizás buscando respuestas sin encontrarlas, Señor, nosotros ya tenemos la máxima respuesta. Y esa respuesta es Jesucristo, el Salvador, el Redentor, el Sanador, el Libertador, aquel que vendrá de nuevo por la iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia. Hoy te decimos, Señor, muchas gracias por tu obra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. El Señor es Jesús. Jesús es el Señor.